Part of Colorado's Rocky Mountain National Park remains closed following a major rock fall in an area known as Chaos Canyon. Algo está pasando en Estados Unidos y ya no se puede ignorar. En las últimas horas, fenómenos extraños y alarmantes comenzaron a manifestarse en distintas regiones del país al mismo tiempo. En Colorado, montañas completas están cediendo sin aviso, como si la tierra hubiera perdido su estabilidad de un día para otro. En las costas del Golfo de México, criaturas que jamás deberían ver la luz del sol están apareciendo muertas sobre la arena, formando kilómetros de una escena que parece sacada de una advertencia bíblica. Y en el corazón agrícola del país, campos enteros están muriendo durante la noche, como si algo invisible estuviera drenando la vida de la tierra. Pero lo más inquietante aún no ha sido revelado, porque desde las profundidades de Oklahoma ha surgido un hallazgo que está dejando a científicos, autoridades y comunidades enteras sin explicación. En este video vas a ver qué está ocurriendo realmente, por qué millones de personas están en shock y por qué muchos creyentes están empezando a hacerse una sola pregunta. ¿Es esto una señal de Dios? Una gruta recién descubierta muestra inscripciones milenarias conectadas con vaticinios ancestrales que datan de épocas remotas de la humanidad. Estos fenómenos que estamos presenciando no representan casos separados o desconectados entre sí. Están manifestándose de forma paralela en distintos lugares del país al mismo tiempo. El interrogante ya no gira en torno a qué está manifestándose exactamente ante nuestros ojos, sino más bien qué entidad o fuerza podría estar emergiendo desde las capas más profundas bajo la corteza terrestre donde pisamos. Antes de continuar con el desarrollo de esta información crucial, te invitamos cordialmente a que presiones el botón de me gusta en este video, te suscribas a nuestro canal para no perderte futuras actualizaciones y permanezcas junto a nosotros hasta el desenlace final. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos tiene el potencial de alterar completamente tu percepción sobre el instante histórico que la humanidad está atravesando en este preciso momento. Atravesando las cumbres elevadas y las crestas imponentes de las montañas de Colorado, el suelo y la geografía han empezado a fallar y ceder de formas que los habitantes de estas tierras jamás habían contemplado ni experimentado a lo largo de generaciones enteras. Flancos montañosos en su totalidad están desintegrándose sin que exista absolutamente ningún tipo de alerta o indicio previo. Laderas que se mantuvieron inamovibles y resistentes durante periodos que abarcan varios siglos completos, ahora están desprendiéndose en masivas placas conformadas por material rocoso y sedimentos terrestres. Las vías de comunicación terrestre quedan fragmentadas y destruidas por completo. Los caminos utilizados por excursionistas se esfuman del mapa en cuestión de escasos minutos, y formaciones de acantilados que anteriormente eran considerados completamente estables se pulverizan en medio de una quietud escalofriante, dejando tras de sí marcas profundas, excavadas en el territorio natural, como si fueran lesiones abiertas en el tejido vivo de las montañas. Lo que convierte estos derrumbes en algo particularmente inquietante no es únicamente la devastación material que producen y que podemos observar a simple vista, sino la carencia total y completa de signos precursores que los anuncien. No se registraron movimientos telúricos de ninguna magnitud, no hubo tempestades climáticas de carácter violento, no existió ningún factor desencadenante de naturaleza dramática que fuera detectado por los aparatos de medición sísmica instalados en toda la región. Por el contrario, las estructuras montañosas simplemente colapsaron. En un instante prevalecía una tranquilidad absoluta. Al momento siguiente, una avalancha atronadora, compuesta de minerales pétreos, se precipitaba hacia las zonas bajas. Los especialistas y científicos en geología proponen diversas teorías con fundamento científico para intentar dar una explicación lógica a lo aparentemente inexplicable. Capas de permafrost que se están fundiendo en las zonas más profundas del subsuelo, procesos de erosión que permanecen invisibles y que ocurren en el núcleo interno de las formaciones rocosas, o antiguas líneas de fractura que han ido expandiéndose gradualmente a lo largo de intervalos de tiempo que abarcan décadas completas.
Pero incluso estos expertos reconocen con cierta vacilación y duda que tales explicaciones no logran dar cuenta de manera integral de la velocidad vertiginosa y el mutismo absoluto con que se producen estos fenómenos de colapso estructural. Para aquellos individuos que residen en las proximidades de estas zonas afectadas, el temor y la preocupación trascienden considerablemente más allá de la geología entendida como disciplina científica. Los residentes locales describen una percepción visceral de que algo ubicado a mayor profundidad está modificando su posición y desplazándose, algo que se encuentra debajo de la capa superficial visible y que ya no se sostiene firmemente en el lugar que ocupaba desde tiempos ancestrales. Representa la pérdida fundamental de la confianza en el terreno mismo que pisamos día tras día bajo nuestros pies. Los textos sagrados y las escrituras antiguas hacen referencia a fundamentos y cimientos que dan la apariencia de ser sólidos e inquebrantables, pero que están experimentando un debilitamiento progresivo desde su interior, erosionándose de manera paulatina, hasta que finalmente llega el momento crítico en que se quiebran y se desintegran por completo. El colapso estructural rara vez da inicio en el preciso instante en que las personas lo perciben y toman conciencia de él. El proceso comienza con mucha anticipación temporal, permaneciendo oculto e imperceptible, hasta que la estructura en su conjunto ya no posee la capacidad de soportar y sostener su propio peso acumulado. Aquello que proyecta una imagen de fortaleza y robustez en su apariencia externa ya se encuentra fracturado y comprometido en sus niveles inferiores. Esto es precisamente lo que transforma los acontecimientos que están ocurriendo en Colorado en algo tan profundamente desconcertante y perturbador. No representan incidentes aislados que surgen de manera aleatoria y dispersa. Están sucediendo de forma reiterada y en ubicaciones geográficas ampliamente reconocidas por su estabilidad histórica comprobada a lo largo del tiempo. El patrón observable sugiere algo que va considerablemente más allá de la simple erosión producida por el azar y las fuerzas naturales habituales. Se asemeja más bien a un proceso de exposición sistemática, donde los puntos vulnerables están revelándose todos simultáneamente en el mismo periodo temporal. Como si el territorio terrestre estuviera descubriendo y sacando a la luz aquello que ha permanecido oculto debajo de su superficie durante años incontables e innumerables. El interrogante ya no se centra en comprender por qué una única ladera montañosa específica se derrumbó en un momento determinado. La naturaleza siempre ha experimentado procesos de erosión y desgaste. Eso constituye una parte integral de su ciclo evolutivo natural y esperado. La pregunta más profunda y verdaderamente perturbadora que emerge ahora es por qué razón estos colapsos estructurales están manifestándose en el momento presente en múltiples ubicaciones geográficas diferentes y separadas entre sí, sin que existan señales de advertencia perceptibles. ¿Y qué significado profundo tiene esto para el resto del territorio que se extiende por todo el país? Porque mientras las formaciones montañosas de Colorado se desmoronan envueltas en un silencio inquietante, otra señal igualmente perturbadora está emergiendo en una región muy distante a lo largo de las costas del Golfo de México, no proveniente del suelo que se extiende bajo nuestros pies, sino desde las profundidades abismales del océano mismo. A lo largo de toda la extensión de las costas que bordean el Golfo, una escena que resulta simultáneamente espeluznante y antinatural ha comenzado a desarrollarse ante los ojos de testigos asombrados. Pescadores que faenaban en la zona descubrieron una línea extensa y continua de criaturas marinas de aguas profundas varadas en la orilla de la playa, extendiéndose a lo largo de kilómetros interminables, y lo más extraño es que estos organismos se encuentran vivos y sin lesiones aparentes. Estos no son las especies costeras típicas y habituales que cualquiera esperaría encontrar en estas playas. Estos animales marinos habitan normalmente en zonas muy por debajo de la superficie oceánica, en regiones de oscuridad perpetua, y sometidos a presiones tan intensas y extremas que la luz solar jamás logra penetrar hasta esas profundidades abismales. Lo que convierte este fenómeno en algo aún más alarmante y preocupante es la manera específica en que ocurrió todo. No hubo tormentas meteorológicas empujando a la vida marina en dirección hacia la tierra firme. Estos organismos no están huyendo de tempestades climáticas ni escapando de depredadores naturales.
Simplemente aparecieron en la superficie como si algo localizado debajo de las aguas oceánicas hubiera experimentado una transformación fundamental y los hubiera impulsado hacia arriba contra su naturaleza habitual. Biólogos especializados en vida marina se apresuraron a desplazarse hasta el lugar para realizar investigaciones exhaustivas. Algunos expertos señalan hacia cambios en los patrones de temperatura del agua, perturbaciones que ocurren en las profundidades submarinas, o modificaciones en las corrientes oceánicas establecidas. Pero incluso considerando todas estas teorías propuestas, el momento temporal preciso en que ocurrieron estos eventos y la escala masiva de los mismos continúan siendo extraordinariamente difíciles de explicar satisfactoriamente. Estos acontecimientos no están distribuidos a lo largo de muchos años o décadas. Están manifestándose dentro de un intervalo temporal muy breve y concentrado. Las escrituras sagradas frecuentemente describen las profundidades marinas, las aguas que se extienden muy por debajo de la superficie visible, como un lugar repleto de misterios insondables, fuerzas desconocidas que escapan completamente al control y comprensión humana. Cuando las profundidades abismales liberan y entregan aquello que han mantenido oculto en su interior, esto es retratado como una señal inequívoca de que algo que permanecía escondido está siendo expuesto y revelado ante el mundo. Estos momentos críticos no siempre se manifiestan de forma violenta o caótica. En ocasiones son tranquilos, apacibles, pero a pesar de esa calma resultan profundamente inquietantes y perturbadores. Sugieren que los límites y fronteras que fueron establecidos y fijados en su lugar están comenzando a aflojarse y debilitarse. La verdadera pregunta entonces no se centra en identificar qué organismos específicos quedaron varados en la orilla de la playa, sino más bien en comprender qué fuerza o fenómeno los impulsó hacia arriba desde las profundidades submarinas. Y si el mar está revelando aquello que en algún momento mantuvo cuidadosamente oculto y resguardado, ¿qué otras cosas podrían estar preparándose para emerger a la superficie en un futuro próximo? En las escrituras sagradas, la revelación frecuentemente llega antes del ajuste de cuentas final. Antes de que los acontecimientos se desplieguen completamente en toda su magnitud, aparecen señales precursoras, cuyo propósito no es generar pánico colectivo, sino más bien llamar la atención y dirigir la conciencia hacia lo que está por venir. Las profundidades marinas que están ascendiendo a lo largo de la costa del Golfo podrían representar una de esas señales proféticas, recordándonos silenciosamente que aquello que permanece oculto no conserva ese estado de ocultamiento eternamente. Mientras las profundidades del océano revelan sus secretos ancestrales a lo largo de la línea costera, otra advertencia igualmente preocupante se eleva desde el corazón agrícola del país. No proveniente del agua esta vez, sino de la tierra cultivable misma, donde la vida vegetal está desapareciendo de la noche a la mañana. A través de toda la extensión del medio oeste norteamericano, los agricultores están despertando cada amanecer para encontrarse con campos de cultivo que lucen como si la vida misma les hubiera sido drenada y extraída completamente durante el transcurso de una sola noche. Hileras interminables de maíz, trigo y soja, que apenas ayer se veían verdes y prosperando con vigor, están tornándose grises y quebradizas antes de que el sol termine de elevarse en el horizonte del nuevo día. Lo que más perturba y angustia a los agricultores no es solamente la pérdida económica que esto representa, sino la velocidad sobrenatural con que ocurre la transformación. No hubo anuncios previos de sequía inminente, no hay enfermedades de las plantas propagándose gradualmente semana tras semana, no hay enjambres de insectos invadiendo y devastando los campos cultivados. El cambio es repentino, abrupto y se produce en completo silencio. En las escrituras sagradas de tradiciones antiguas, los campos agrícolas y las cosechas frecuentemente simbolizan y representan la salud integral de una nación, su estabilidad social y económica, su futuro como civilización, su conexión fundamental con la provisión de sustento básico. Cuando los cultivos se marchitan súbitamente sin explicación lógica, esto es descrito no simplemente como un fracaso de naturaleza agrícola, sino como una señal de que algo ubicado a mayor profundidad en el orden de las cosas está experimentando un cambio fundamental. El interrogante no es por qué razón los cultivos mueren o perecen. La naturaleza siempre ha tenido ciclos que incluyen periodos de fracaso y colapso de las cosechas.
La pregunta más profunda y verdaderamente inquietante es por qué están muriendo ahora con tal velocidad vertiginosa y extendiéndose simultáneamente a través de tantos estados diferentes al mismo tiempo. ¿Y qué es exactamente lo que este silencio generalizado nos está preparando para notar y comprender? Quizás otra advertencia de naturaleza más profunda se está desplegando bajo esta superficie de aparente calma. No en los campos abiertos que podemos observar, sino en el subsuelo, donde algo grabado en piedra antigua finalmente ha quedado expuesto a la luz después de milenios. En las profundidades bajo el suelo del estado de Oklahoma, algo completamente inesperado ha salido a la superficie del conocimiento humano. Después de varias semanas consecutivas de lluvias torrenciales e ininterrumpidas, una sección completa de tierra ubicada cerca de un antiguo rancho ganadero colapsó hacia el interior, revelando la entrada de una caverna subterránea cuya existencia nadie conocía ni sospechaba. Las autoridades locales del condado inicialmente asumieron que se trataba simplemente de otro sumidero geológico común, nada más que eso y nada fuera de lo ordinario. Pero cuando los equipos de investigación descendieron cámaras especializadas a través de la abertura para explorar el interior, se dieron cuenta rápidamente de que el terreno no simplemente se había hundido por causas naturales. Había descubierto algo que había permanecido sellado y aislado del mundo exterior durante un periodo de tiempo extraordinariamente prolongado. En el interior de la caverna subterránea, las paredes conformadas de roca sólida eran lisas, antinaturalmente lisas y uniformes, como si hubieran sido moldeadas o limpiadas por manos deliberadas y conscientes, y grabadas en la piedra cerca del extremo posterior de la cámara había marcas e inscripciones diferentes a cualquier cosa documentada previamente en toda la región. Arqueólogos especializados fueron traídos especialmente para examinar el sitio del descubrimiento y de inmediato notaron la extrañeza y singularidad de los símbolos encontrados. No coinciden con ninguna de las lenguas conocidas de los pueblos nativos americanos, no se asemejan a las marcas características de la colonización española y definitivamente no son fracturas geológicas de formación natural. Por el contrario, aparentan ser intencionadas y deliberadas, cortadas en la superficie de la piedra con precisión técnica e intención comunicativa. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más inquietante y perturbador no son los símbolos en sí mismos considerados aisladamente, sino su ubicación específica dentro de la estructura. Están grabados en lo profundo de un espacio sellado herméticamente, posicionados en un lugar donde la luz solar nunca podría alcanzarlos jamás, dentro de una cámara que parece haber sido intencionalmente ocultada del conocimiento humano. Quienquiera que haya creado estas inscripciones no las colocó allí con propósitos decorativos o estéticos. Las colocaron con la intención específica de que fueran preservadas a través del tiempo hasta un momento determinado en el futuro. En las escrituras sagradas de diferentes tradiciones, los escritos ocultos frecuentemente acompañan momentos de revelación profética, mensajes que no estaban destinados para el presente inmediato, sino para un tiempo futuro específico, cuando finalmente serían comprendidos en su verdadero significado. La piedra tallada se convierte en un testigo silencioso, un recordatorio grabado, una advertencia reservada y apartada hasta que llegue un momento específico predeterminado. Esto plantea una pregunta silenciosa pero profundamente inquietante. Si algo fue grabado con la intención deliberada de ser encontrado posteriormente, ¿por qué precisamente ahora en este momento histórico específico? ¿Qué significan exactamente estos símbolos todavía? Es un misterio sin resolver. ¿Por qué fueron ocultados en primer lugar? Continúa siendo desconocido, pero su emergencia a la superficie ocurre en un tiempo cuando otras señales provenientes de la tierra, el mar y el cielo también están experimentando transformaciones fundamentales. Y ahora, con la tierra revelando aquello que en algún momento mantuvo cuidadosamente oculto bajo su superficie, una pregunta de mayor magnitud emerge hacia la luz de la conciencia. ¿Están todos estos descubrimientos conectados entre sí de alguna manera profunda o simplemente están ocurriendo demasiado cerca temporalmente como para poder ignorarlos? Mientras el suelo se abre en Oklahoma, revelando secretos milenarios, la atención de los investigadores ahora se vuelve nuevamente hacia Colorado, donde nuevas fracturas sugieren que el territorio podría no haber terminado de moverse todavía. Mientras los investigadores en Oklahoma estudian símbolos grabados en la oscuridad absoluta de cavernas antiguas, otro desarrollo preocupante ha comenzado a desplegarse nuevamente en las montañas de Colorado.
Las formaciones montañosas que colapsaron hace apenas unos días no se están asentando ni estabilizando como sería de esperar después de un evento geológico. Por el contrario, nuevas fracturas caracterizadas por ser delgadas, de bordes limpios y extrañamente uniformes en su apariencia, están apareciendo a través de las crestas circundantes de la región. Al principio, excursionistas y montañistas reportaron líneas estrechas que cortaban a través del suelo superficial, el tipo de grietas menores que la gente frecuentemente pasa por alto sin prestarles mayor atención. Pero en cuestión de horas solamente, esas líneas se profundizaron dramáticamente, extendiéndose a través de pendientes que jamás habían mostrado signos de inestabilidad anteriormente en toda su historia documentada. Secciones completas de rocas sólidas se desplazaron silenciosamente, casi con gracia y elegancia, sin el tipo de ruptura violenta usualmente asociado con deslizamientos de tierra convencionales. Estos no son colapsos dramáticos de naturaleza catastrófica. No hay rugido ensordecedor, no hay nube de polvo elevándose, no hay movimiento descendente súbito y violento. Solo una separación lenta y progresiva, donde la piedra montañosa se va apartando, como si algo localizado bajo la superficie estuviera ensanchando suavemente la división entre las masas rocosas. Geólogos que están examinando el área notan con preocupación que las fracturas no se comportan como las típicas líneas de tensión estructural que esperarían encontrar. Estas experiencias son sutiles en su manifestación, pero están apareciendo repetidamente y están ocurriendo en lugares que históricamente han permanecido estables durante décadas consecutivas. En textos antiguos de diferentes culturas, las fracturas en el territorio terrestre frecuentemente simbolizan momentos de división, instantes cuando aquello que alguna vez fue una unidad completa comienza a separarse, no inmediatamente de forma catastrófica, sino gradualmente a lo largo del tiempo. De la misma manera en que una costura se abre progresivamente antes de que la tela finalmente se rasgue por completo. Es el tipo de cambio que inicia silenciosamente y se vuelve visible solamente cuando la separación ya ha progresado demasiado lejos como para poder ignorarla. La pregunta no es si las montañas se agrietan o no. Siempre lo han hecho a lo largo de eras geológicas. La pregunta verdaderamente inquietante es por qué estas fracturas se están formando ahora, tan ampliamente distribuidas, tan súbitamente y siguiendo patrones que lucen menos como erosión natural y más como algún tipo de preparación deliberada. Porque esta vez las montañas no están cayendo hacia abajo, están abriéndose hacia los lados. A través de la totalidad del territorio de los Estados Unidos, estos acontecimientos parecían carecer de relación entre sí durante las primeras etapas de su manifestación. Una ladera montañosa desmoronándose en las elevaciones de Colorado, criaturas de las profundidades oceánicas ascendiendo hacia la superficie a lo largo de las costas del Golfo de México, plantaciones agrícolas en el medio oeste pereciendo en el transcurso de una única noche, una cámara subterránea oculta en Oklahoma revelando inscripciones de origen ancestral. Cada incidente considerado de manera aislada podría ser explicado satisfactoriamente por sí solo mediante causas naturales conocidas. El terreno experimenta erosión constante, las corrientes marinas se desplazan y modifican, las cosechas fallan periódicamente, las formaciones de piedra se fracturan y abren. Pero cuando estos fenómenos comienzan a manifestarse dentro de un intervalo de días unos de otros, cada uno en una región geográfica diferente y distinta, cada uno involucrando un elemento diferente de la naturaleza, el patrón emergente se vuelve considerablemente más difícil de descartar como mera coincidencia. No se trata de la magnitud o escala de ningún evento individual específico, sino del momento temporal en que ocurren. La manera en que parecen moverse siguiendo una secuencia ordenada, uno tras otro consecutivamente, como si el territorio terrestre, las masas de agua oceánica y absolutamente todo lo que se encuentra debajo de ellos estuviera respondiendo a la misma presión invisible que no podemos observar directamente. Lo que más destaca y llama la atención es el silencio que acompaña a todo esto. No hay una gran tormenta meteorológica barriendo a través de todo el país de costa a costa. No hay una única catástrofe conectándolos a todos mediante un hilo conductor evidente, solamente cambios silenciosos que están ocurriendo simultáneamente en todas partes a la vez. En escritos antiguos de diversas civilizaciones, la convergencia es descrita como un momento específico cuando señales separadas y dispersas comienzan a hacerse eco unas a otras
diferentes en su forma externa de manifestación, pero unidas en su dirección fundamental y en el mensaje que transmiten. No dramático en sus primeras etapas, sino sutil y casi imperceptible, como tambores distantes que gradualmente se van alineando hasta formar un único ritmo sincronizado, un patrón que se está formando mucho tiempo antes de que las personas logren reconocerlo conscientemente. Esa es precisamente la atmósfera característica de este momento histórico que estamos atravesando. No es caos desordenado, no es colapso catastrófico inmediato, sino alineación progresiva. El territorio se afloja y cede, el océano libera lo que contenía. Los campos agrícolas se retiran y marchitan. La corteza terrestre se abre revelando su interior, no de manera violenta y destructiva, sino de forma constante y progresiva, como umbrales que se van desplazando antes de que alguien note que la puerta ha cambiado de posición. Para muchos observadores atentos, la pregunta ya no es qué está sucediendo específicamente en cada ubicación geográfica individual, sino por qué absolutamente todo está ocurriendo ahora en este preciso momento temporal. ¿Por qué estas regiones particulares y no otras? ¿Por qué estos días específicos? ¿Por qué estas señales en particular? Diferentes en su naturaleza, pero extrañamente sincronizadas en su aparición. Las escrituras sagradas frecuentemente describen tales temporadas históricas como tiempos de develamiento progresivo, no todo de una sola vez en un único momento dramático, sino pieza por pieza, fragmento por fragmento, hasta que el panorama completo se vuelve imposible de pasar por alto o negar. El propósito fundamental no es generar miedo paralizante. El propósito es cultivar conciencia y atención. Un recordatorio de que la estabilidad que damos por sentada puede cambiar repentinamente, que los límites establecidos pueden desplazarse y que aquello que yace oculto bajo la superficie eventualmente se revela a sí mismo a la luz del día. Si estos eventos marcan el comienzo de algo considerablemente más grande y trascendental, o son meramente coincidencias desplegándose en proximidad temporal cercana, es algo que ninguna persona puede afirmar con certeza absoluta en este momento. Pero la convergencia en sí misma ya constituye el mensaje fundamental. El alineamiento silencioso de tierra, mar y cielo, apuntando hacia un cambio de paradigma que todavía no ha llegado completamente a su manifestación plena. Porque si estas señales sutiles representan apenas el comienzo inicial, la pregunta que ahora emerge naturalmente no es ¿qué ha sucedido hasta el momento?, sino ¿qué es lo que se aproxima en el horizonte cercano? Mientras estos cambios silenciosos continúan desplegándose a través de diferentes regiones del país, una verdad se vuelve progresivamente más difícil de ignorar o minimizar. La superficie visible ya no está contando la historia completa de lo que está ocurriendo. Lo que podemos observar por encima del nivel del suelo representa solamente una fracción minúscula de lo que posiblemente esté moviéndose ahora debajo de ella en las profundidades. Las señales que hemos presenciado manifestándose en el territorio terrestre, en las masas oceánicas y bajo el suelo excavable, comparten un único hilo conductor que todavía no ha sido completamente desenredado ni comprendido. Porque a pesar de todos los cambios que podemos observar con nuestros sentidos físicos, hay algo adicional ocurriendo en segundo plano, reportes que aún no han alcanzado los titulares de los medios de comunicación nacionales, patrones que no han sido discutidos abiertamente en foros públicos, movimientos que son más profundos que el suelo superficial, más profundos que las corrientes de agua, más profundos que las capas de roca sólida. Y si estas señales tempranas fueron las notas de apertura de una sinfonía más amplia, entonces lo que sigue a continuación podría revelar la fuente verdadera detrás de todos estos fenómenos. En escritos antiguos de múltiples tradiciones espirituales, los cambios más significativos y trascendentales no comienzan con aquello que asciende hacia la superficie visible, sino con aquello que se agita y remueve por debajo de ella en las profundidades ocultas. Ese es precisamente el lugar hacia donde dirigimos nuestra atención ahora. En la porción siguiente de esta transmisión examinaremos un conjunto de hallazgos de reciente aparición. Lecturas silenciosas provenientes de debajo de múltiples regiones a lo largo y ancho de los Estados Unidos, sugiriendo que el suelo mismo podría estar respondiendo a algo que se está moviendo considerablemente más profundo de lo que cualquiera imaginó inicialmente. ¿Qué es lo que está ascendiendo desde las profundidades? ¿Qué
¿Qué es lo que está despertando después de periodos prolongados de inactividad? ¿Y por qué precisamente ahora en este momento histórico específico? Permanece con nosotros porque el siguiente capítulo de esta narrativa podría transformar radicalmente la manera en que comprendemos cada una de las señales que hemos observado hasta este punto. Durante el transcurso de las últimas semanas consecutivas, un nuevo patrón ha comenzado a emerger con claridad creciente. Uno que no permanece confinado a una única región geográfica ni sigue una trayectoria predecible o esperada. En lugar de eso, se desplaza a través del mapa territorial de una manera que se siente casi deliberada e intencional. Desde el noroeste del país hasta las profundidades del sur geográfico, desde las costas del Golfo de México hasta las playas del litoral atlántico, diferentes sectores del territorio nacional están experimentando cambios que carecen de una conexión obvia e inmediata. Sin embargo, se están desplegando siguiendo una secuencia demasiado cercana temporalmente como para ser ignorada o descartada. Esto no es una tormenta meteorológica singular barriendo a su paso. No es una sola línea de falla geológica comportándose de manera anormal. No es un ecosistema único bajo presión ambiental. Estos eventos están apareciendo en lugares separados y distantes, involucrando elementos naturales diferentes, pero manifestándose dentro de la misma ventana temporal estrecha y concentrada. Territorio dividiéndose y abriéndose en una región. Masas de agua elevándose inesperadamente en otra zona completamente diferente. Patrones atmosféricos cambiando a lo largo de toda la costa este. Comportamiento del viento modificándose en áreas que jamás han experimentado actividad de tornados en su historia registrada. Cada evento considerado individualmente tiene sentido lógico por sí solo. Considerados conjuntamente forman una línea, un movimiento que se extiende desde un extremo del país